Amados en el Señor, muy buenas tardes. Reciban todos ustedes saludos fraternos en esta hora, saludándolos en el amor del Señor, retomando de alguna forma el trabajo que el Señor nos comenzó a inspirar mientras estuvimos también trabajando con la amada Iglesia del Señor en Winston-Salem, Carolina del Norte, los Estados Unidos. Ya de regreso en nuestro hogar y transcurrido un tiempo en que tuvimos distintas actividades propias del retorno después de un periodo largo de estar fuera de casa, estamos nuevamente aquí ya en el lugar donde habitualmente trabajo, que es mi casa, mi refugio, el rincón que tengo donde habitualmente estoy buscando la gracia del Señor, la sabiduría que viene de lo alto, con el propósito sincero de servir a la iglesia. Cuando digo a la iglesia, me refiero a todo creyente, a todo aquel que ha recibido a Cristo en el corazón, como también a aquellos que están buscando una relación con Dios. Así es que en esto estamos retomando esta labor y esperamos con la ayuda del Señor diariamente poder estar haciendo estos trabajos o cuando menos con una frecuencia que permita también ser una alternativa más de las muchas que hay hoy día en medio de esta condición especial y particular que nos ha brindado esta pandemia, donde en definitiva la restricción de reunión nos ha llevado a estas plataformas donde además también se nos exige orar más y escudriñar más para poder llevar un mensaje a un auditorio mucho mayor, mucho más amplio y en una buena medida un auditorio desconocido, diferente a lo que teníamos en el templo, en la clase, en el lugar donde nos desarrollamos habitualmente, donde estamos con hermanas y hermanos que conocemos, que nos vemos a diario, donde estamos cara a cara con las personas. Sin embargo, por estos medios, por así decirlo de alguna manera, el escenario es distinto y nos exige, naturalmente, una mayor dedicación para preparar un alimento espiritual consistente, bíblico e inspirado por Dios. En mi repaso del libro de Éxodo, he tenido que volver un poco atrás a mirar bien los orígenes de la historia de Israel, de este pueblo de Dios tan particular y tan especial que nos brinda hoy día a través de la Biblia una variedad inmensa de lecciones a través de las experiencias que ellos tuvieron como pueblo de Dios. En esta búsqueda me encontré con un pasaje que fue uno de los primeros que escuché cuando el Señor me llamó a la vida cristiana, hace ya muchos años. Y he escuchado este pasaje exhortado por distintos predicadores, siempre basado en el enfoque de luchar con Dios para obtener algo, para obtener una bendición. Este es el pasaje donde Jacob batalla con un personaje celestial. La versión Reina Valera dice que Jacob lucha con el ángel en Peniel, capítulo 32 del libro de Génesis, del versículo 22 al 32. Ustedes encuentran el relato allí, muy conocido por lo demás,
de esta particular batalla, de esta particular lucha, de esta especial contienda que un ser humano, un hombre llamado Jacob, tiene con un ser celestial. El relato no dice si fue un ángel, más bien comienza diciendo que un varón luchó con Jacob. No dice que Jacob buscó batalla con el varón, sino que el varón luchó con Jacob. Pero también entrega detalles particulares que nos llaman la atención. Nos dice que finalmente este varón, este personaje celestial, le dice a Jacob que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Jacob mismo da testimonio en el relato respecto de que vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. Y dentro de todo esto, la consecuencia que tiene esta batalla, el desenlace final de esta contienda, es que este hombre llamado Jacob le es cambiado su nombre, porque también todos conocemos hoy día de Israel. Para comprender un poco esta escena, hemos de retroceder todavía más atrás para poder mirar un poquito la semblanza de este personaje, Jacob, del hebreo Jacob o Jacobi, que significa engañador o el que engaña. En la antigüedad, mayormente en los pueblos semitas, el nombre que se le daba a una persona tenía relación con la situación en que había sido concebido o dado a luz, y ese nombre también acompañaba o caracterizaba o determinaba de alguna forma la vida de esa persona hacia el futuro. Por ejemplo, en el caso del rey Salomón, Salomón ejerce un reinado sobre Israel basado en la paz y la prosperidad. Es el mejor tiempo que Israel tiene como pueblo de Dios bajo el reinado de Salomón. El nombre Salomón viene del hebreo Shlomon, que también a su vez pertenece a la raíz de la palabra Shalom, que significa paz. Shlomon viene a significar príncipe de paz, portador de paz o pacificador. Y precisamente Salomón fue un rey cuyo ejercicio estuvo basado en la paz, en la prosperidad, en la tranquilidad. Así hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo los nombres pronosticaron lo que sería la vida futura de la persona. En el caso de Jacob o de Jacob, este nombre indica engaño. Y Jacob vivió su vida o una buena parte de su existencia basado en esta estrategia, la del engaño para conseguir sus propósitos. Así vamos a encontrar que de esta forma se va a ganar la primogenitura dentro de su clan familiar mediante el engaño. Y esto le va a traer serias consecuencias porque bien nos dice la misma palabra de Dios más adelante que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que, como Jacob basó su vida en las estrategias del engaño para conseguir sus propósitos, también más de alguna vez Jacob recibió también de su propia medicina. También fue
engañado. Y esto también le trajo gran dolor, grandes dolores de cabeza, grandes dolores del alma, del corazón. A Jacob lo encontramos en una situación muy particular en medio de este pasaje, conocido como el pasaje donde Jacob lucha con el ángel. Jacob logró su primogenitura a través del engaño, ayudado por su madre, en medio de un conflicto de intereses familiares, donde los padres tuvieron cada uno su abanderado, y finalmente toda esta intrincada situación familiar derivó lamentablemente en un quiebre en la familia de Isaac y Rebeca, dado que Esaú, el otro hermano, ¿no es cierto?, gemelo de Jacob, terminó amenazándolo de muerte y saliendo lejos del clan familiar, herido, ¿no es cierto?, molesto y con ánimos de venganza. Así es que Jacob vivió a partir de ese momento una vida siempre preocupada de el cumplimiento de esta palabra maligna, de esta palabra que su hermano había dicho de quitarle la vida. Cuando se entera Jacob de que Esaú, pasado el tiempo, viene a su encuentro, Jacob se halla en una situación compleja y difícil porque sabe de antemano que lo más probable es que Esaú, su hermano, venga para cumplir su palabra, para vengarse, para matarlo, para quitarle la vida. Así que en medio de esta situación, Jacob tiene un momento complejo, crítico en su existencia. Llega hasta un arroyo, cruza a su familia, cruza a su gente hacia el otro lado y él decide quedarse en esta otra orilla. Se queda en la orilla solo durante la noche porque tiene mucho en qué pensar, tiene mucho en qué meditar. Es muy probable que al día siguiente tenga un encuentro con su molesto hermano Esaú. Jacob anteriormente había tenido ya una experiencia con el Dios de Abraham, con el Dios de su padre Isaac. Había tenido la experiencia de Betel y su vida había tenido un despertar hacia lo espiritual, es decir, hacia la relación con Dios. Y es en esta noche en particular donde parece ser que Jacob está tratando de negociar con el Dios de sus padres. Está asustado, está afligido. Viene su hermano, quien muy probablemente le va a quitar la vida. Y tiene miedo Jacob. En medio de esta situación, la palabra de Dios nos dice que un varón que resulta ser un ser celestial, un ser de Dios, batalla con él. Pero aquí es donde tenemos que comprender que esta no es una batalla física, no es una pelea entre dos gladiadores, uno terrenal y otro celestial, sino que es una lucha que tiene que ver con la relación que el hombre establece con Dios, en donde Dios como ser supremo está luchando por hacerle entender, por convencer a Jacob de los propósitos que Dios tiene con él. Le está mostrando, está procurando darle a entender con el propósito de que asuma su realidad respecto de los planes que tiene Dios con Jacob en el futuro y la trascendencia a largo plazo que estos planes van a tener.
Sin embargo, parece ser que Jacob sigue todavía muy enraizado en su carácter, en sus estrategias personales para poder alcanzar los propósitos que se traza en la vida. Y si Jacob, después de Betel, está comenzando una relación con Dios, parece ser que Jacob todavía está tratando de llevar esa relación con Dios a su modo, a su manera, con recursos humanos, y está tratando de conseguir caminar con Dios de acuerdo a sus propios parámetros y de acuerdo a sus propias ideas y de acuerdo a sus propios objetivos. El varón va a pasar un largo rato de la noche procurando hacerle ver a Jacob que la relación con Dios no es así. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, tenemos que entender, entre muchas otras cosas, que estamos teniendo una relación con el Dios soberano, con el Dios omnipotente, omnisciente, eterno, cuya sabiduría y conocimiento son infinitos. Tenemos que tener en claro que nuestra relación con Dios es una relación con un Dios de amor, con un Dios que quiere lo mejor para nosotros, aun cuando nosotros no compartamos la misma idea. Yo sé que usted, como yo, muchas veces en la vida he querido seguir mi relación con Dios a mi manera, basado en mi experiencia, en mis conocimientos, en mi razón, en mi visión de la vida. Sin lugar a dudas, todos hemos tenido un momento de Peniel con Dios, en donde Dios ha estado por largo tiempo muchas veces tratando de mostrarnos cuál es el camino, cuál es su voluntad, cuáles son sus propósitos, y nosotros por nuestra parte resistiéndole, tratando de argumentar, tratando de decir cómo nosotros queremos que las cosas sean. Con Dios no se puede negociar. Hay una noche larga para Jacob, donde Jacob está tratando de negociar con Dios. Sin embargo, llega el momento en que Dios le pone un límite a la discusión. Dios le pone un punto final a la discusión, porque bien dice la Escritura, no por siempre o no para siempre contenderá Dios con el hombre. Llega un momento en que Dios tiene que decir hasta aquí. De aquí en adelante las cosas serán de esta forma. Es lo que le pasa a Jacob en Peniel. Llega un momento en que Dios le dice basta, Jacob. O te rindes o te rindo. Y ocurre un hecho particular en este incidente. El personaje en cuestión celestial toca un lugar en el cuerpo de Jacob y le provoca una lesión que le va a acompañar el resto de su vida. Una secuela, una consecuencia. Muchas veces nosotros mismos hemos tenido también algo de esto en nuestra existencia. De tanto porfiar con Dios, de tanto resistirle, de tanto cuestionarle, de tanto querer nosotros hacer las cosas a nuestro modo, Dios nos ha permitido tener alguna secuela, alguna consecuencia, alguna cicatriz dolorosa que nos recuerda que con Dios no se puede negociar. A Dios hay que creerle y obedecerle, aun cuando no entendamos bien lo que estamos haciendo, pero confiamos
en que tenemos una relación con un Dios de amor, con un Dios que quiere bendecirnos, aún en las circunstancias más difíciles, aún en los trabajos más complejos, aún con los planes más intrincados que Él tenga para con nosotros. Jacob queda con una marca, pero hay todavía una marca mayor, que es el cambio de nombre. Jacob le dice al personaje, no te dejaré. Esto es, seguiré discutiendo, seguiré batallando, seguiré insistiendo hasta que no me des una bendición. Es decir, hasta que no pongas tu bendición sobre lo que yo estoy planteando. Mire usted la bendición que le viene, o mire usted lo que el personaje en cuestión hace para con Jacob. Le cambia el nombre, y el nombre es Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Viene del hebreo Yisra. Yisra significa luchar, guerrear, combatir. Y la palabra pequeña, el, en hebreo siempre va a significar de Dios o con Dios o relacionado con Dios. De allí se forma este nombre Yisrael en hebreo. Yisrael, el que lucha con Dios. Y este nombre lo va a identificar naturalmente hasta el día de hoy, ahora como pueblo, como país, como nación. Pero en el caso particular de Jacob, lo va a indicar como el hombre que lucha con Dios, que batalla con Dios, que no se somete tan sutilmente, tan dócilmente a la voluntad de Dios. Y va a marcar también el carácter del pueblo mismo, del cual Jacob va a terminar siendo figura, cabeza. Ya sabemos el carácter del pueblo de Israel, un pueblo duro de cerviz, que lo estamos estudiando en el Éxodo, que va a cometer muchos errores en su historia porque siempre está luchando con Dios, siempre está batallando con Dios, siempre estará Yisra, luchando, peleando, discutiendo, cuestionando. Y esto le va a traer siempre graves consecuencias. Mis amados hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos de que la mejor opción que tenemos en el camino de la vida, en nuestra relación con Dios, es creerle a Dios y aceptar lo que Dios quiere hacer con nosotros. En la medida que nosotros resistimos, en la medida que nosotros ponemos argumentos, nos negamos, no obedecemos, no hacemos más que acarrear consecuencias. Consecuencias para nuestra propia vida diaria y lo que es todavía peor, consecuencias que afectan a otras personas que muchas veces no tienen nada que ver en nuestro conflicto con Dios. Así muchas familias sufren, así muchas familias llevan el estigma, muchas familias llevan la marca del error que cometió a veces un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, un hermano, una hermana, que se resistió al Señor. Nosotros, en nuestra relación con Dios, debemos imitar la fe humilde de Abraham. Abraham fue otro de los patriarcas, ¿verdad? Fue el abuelo de Jacob. Y él también cometió errores, también tuvo luchas, también tuvo conflictos, también tuvo dudas. Sin embargo, su semblanza en la Biblia nos muestra que fue un hombre que a pesar de todo creyó. Y en su creer fue creciendo en su relación con Dios, hasta que fue llamado en algún momento en la Escritura amigo de Dios. Jesús mismo va a dar testimonio de él.
diciendo en uno de los evangelios: Abraham vio mi día y se alegró. La relación de Abraham con Dios llegó a tal punto que comprendió Abraham lo que Dios tenía entre manos, el plan de salvación. En este episodio de Jacob, el varón está tratando de darle a entender a Jacob los profundos planes que Dios está trazando y lo importante que es él, Jacob, en este plan de salvación. Pero Jacob, acostumbrado a sus propias estrategias, está cuestionando a Dios, está luchando con Dios, está cara a cara con Dios. Y él mismo da un testimonio particular: estuve cara a cara con Dios y fui librado. La palabra hebrea indica fui redimido, no fui consumido. Estuve ahí con Dios, pero me salvé. No por su propio mérito, sino que Dios mismo le salva a él de una consecuencia fatal al haberse enfrentado con Dios. Finalmente, Jacob se siente bendecido porque entre el ser reconocido como engañador, como Jacob, y ahora ser reconocido como el que lucha con Dios, parece que era mejor ser reconocido como Israel en vez de Jacob. Pero todo esto nos muestra una profunda lección que va más allá del hecho superficial de un cambio de nombre. Nos muestra una enseñanza de lo peligroso que puede ser para nosotros batallar con Dios, oponernos a Dios, decirle al Señor: las cosas las haremos a mi modo. Mis amados en el Señor, yo los invito en este mensaje a reflexionar si es que alguno o alguna ha estado o está batallando con los planes de Dios, oponiéndose al Señor. Acepte lo que el Señor le ha indicado. Acepte lo que el Señor le ha mostrado. Acéptelo con el gozo de los que creemos en Dios, sabiendo que Dios quiere para nosotros lo mejor, sabiendo que Dios quiere bendecirnos, hacernos mucho bien. No importa si usted cree no ser la persona adecuada. Dios, en su soberanía, no solo mira su presente, mira también su futuro y conoce muy bien su pasado. Fue lo que ocurrió con los humildes pescadores que el Señor tomó como discípulos cercanos a Él. Pescadores rústicos, sin mayor formación. ¿Quién podría haber confiado en Pedro? Pero el Señor no solo vio al pescador de ese minuto, el Señor estaba mirando el futuro de esta columna y baluarte de la verdad. Dios no miró al celoso fariseo, al torturador de la iglesia primitiva, Saulo. Dios estaba mirando al futuro misionero, al futuro apóstol de los gentiles, a Pablo, el gran adoctrinador de la iglesia. Dios tiene sus formas, mis queridos hermanos. Dios tiene sus maneras, mis queridas hermanas. Él sabe cómo arreglar lo que nosotros nunca vamos a arreglar. Él sabe cómo convertir en un vaso de honra aquello que nosotros no consideramos, sino como un vaso vil. Dios sabe cómo llevarlo a usted y cómo llevarme a mí al lugar donde Él me necesita. Yo le invito en esta tarde a reflexionar sobre esto. Yo le invito a que ore al Señor y se someta al Señor. Quizás en ese acto, en esa actitud correcta de someterse al Señor, esté la solución a sus problemas.
esté la paz que no tiene. Tal vez en ese acto de someterse a Dios, Dios derrame sobre usted una especial bendición. Que Dios les bendiga en esta tarde para el Señor, para Él que da la palabra, que da la inspiración, que da la gracia. A Él yo le tributo y deseo que usted también le tribute en su corazón todo honor, toda gloria, toda honra. Para nosotros, que quede el mensaje de su palabra, que quede la paz de su espíritu en nosotros, la fuerza de su espíritu. Desde aquí les envío un fraterno abrazo de fortaleza en medio de los días difíciles que vivimos. No pierda usted la esperanza, no pierda usted la fe. Y voy a concluir haciendo una cariñosa invitación a todo aquel hijo o hija de Dios que está lejos del redil por distintas razones, por distintas circunstancias, que se encuentra en una provincia apartada de la casa del Padre, que tome la decisión que un día tomó el hijo pródigo. Me levantaré y volveré a la casa de mi Padre. En la casa del Padre las puertas están abiertas. El becerro ha sido engordado, el vestido está listo y el anillo de oro ha sido confeccionado. Son para usted. Sí, para usted que en este tiempo está tal vez solo, sola, desesperado, angustiado, afligido. Para usted hay fiesta en la casa del Padre. Si usted vuelve, tome la decisión. Estoy llorando por los hijos de la promesa, estoy llorando por la iglesia y estoy queriendo colaborar con la iglesia del Señor en todo lugar. Muy en especial, les envío siempre un saludo a mis muy queridos y recordados hermanos y hermanas de la amada iglesia en Winston-Salem, allá en Estados Unidos, con quienes quedamos prendidos en el corazón de un profundo cariño y que originalmente estos trabajos de grabación fueron pensados en ellos en los días en que no podíamos reunirnos para poder tener un contacto a través de la palabra del Señor, y estos trabajos ahora también se están realizando para todo aquel que quiera compartir y recibir un pan más de vida, un pan más del cielo, un trozo más de este gran pan que es la palabra del Señor. Que Dios les guarde, nos volveremos a encontrar para que compartamos nuevamente la sabrosura del mensaje de la palabra del Señor. Que Dios les guarde, bendiciones, shalom, la paz del Señor con todos nosotros. Para Dios sea la gloria y para nosotros su gran bendición. Amén.